El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 12. El reino de los cielos, la esencia de quienes han de entrar en él. Parte quinta. El proceso de redención. No solo las virtudes y los atributos, es decir, la esencia del Señor, están en la gracia, sino que hay un tercer grupo de cosas que diariamente podemos disfrutar en nuestra vida de creyentes. Esos elementos comprenden todo el proceso de redención que el Señor realiza a nuestro favor y que podemos agrupar en 8 maravillosos pasos que también podemos disfrutar cuando nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Esos pasos son encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación y bautismo en el Espíritu Santo. Encarnación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como un vaso vacío y sin pecado, para que recibiera, contuviera y expresara a Dios. Infortunadamente, el hombre no se llenó de Dios, sino de la naturaleza pecaminosa. Por esa causa el hombre fue echado de la presencia de Dios y condenado a morir. Dios, en su eterno e inalterable amor por el hombre, y debido a que no podía revocar la sentencia de muerte proferida contra él, contra el hombre, un día tomó a una mujer virgen de entre las hijas de Israel, la embarazó, se gestó en ella como hombre, y cuando se cumplió el tiempo de la vida, nació en esta tierra. Ese pequeño niño, al que María envolvió en pañales, amamantó y crió, como se crían todos los niños en la tierra, que recibió el nombre de Jesús por la voluntad de Dios. Ese pequeño niño es Dios completo y es hombre perfecto. Es Dios mezclado con el hombre, tal como era el propósito de Dios desde la eternidad y en el huerto de Edén. Aunque Satanás logró corromper al hombre en Adán e impedirle a Dios que se mezclara con él, no logró impedir que Dios se mezclara con el hombre en Jesús. Por eso el afán que tenía Satanás de matar al niño. Primero, por medio del emperador romano Augusto, hizo que se decretara un censo en Israel para que María, en avanzado estado de gravidez, tuviese que viajar desde Galilea hasta Belén, una distancia superior a 120 kilómetros, tal vez con la esperanza de que María abortara a su hijo y no pudiese nacer. Podemos imaginar cuántas dificultades tuvieron que pasar María y José para llegar a Belén. Tuvieron que recorrer caminos escabrosos, llenos de salteadores, tal vez dormir a la intemperie, estar en peligro de ser despedazados por fieras, y en fin, un sinnúmero de dificultades con las que Satanás pretendía que Jesús muriese antes de nacer. Después, llegados a Belén, no encontraron un lugar donde hospedarse y tuvieron que ir a un establo y allí alumbrar al Hijo de Dios mezclado con el hombre. Como no tuvo éxito en su patraña, Satanás soliviantó a Herodes para que hiciera matar al niño. A Herodes no le importó sacrificar un buen número de otros niños. También en esto fracasó Satanás. José, su padre putativo, tuvo que huir a Egipto con el niño y con su madre, pero su vida fue conservada. Después, cuando murió Herodes, el emisario de Satanás, Jesús regresó con su madre y con José a la tierra de Israel y se establecieron en Galilea. La encarnación de Dios en Jesús es el comienzo de su obra de redención a favor del hombre y es maravillosa porque encierra varios hechos muy importantes. En primer lugar, es el cumplimiento del deseo que Dios tuvo cuando creó al hombre, mezclarse con él para hacer los dos uno. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto de Edén frente al árbol de la vida, que representa a Dios mismo, con el fin de que el hombre lo comiese y así Dios y el hombre fuesen uno.
Pero Adán fracasó porque en lugar de comer del árbol de la vida, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y se hizo uno con Satanás. El propósito de Dios se aplazó, pero ahora en Jesús Dios y el hombre son uno solo. Están mezclados. Dios ahora está feliz porque el deseo de su corazón es una realidad. En segundo lugar, antes de que Dios se hiciera carne en Jesús, Él estaba separado del hombre y de los hombres. Se relacionaba con algunos hombres como los patriarcas, luego con el pueblo de Israel por medio de los sacerdotes, de algunos reyes y de los profetas. Pero de manera general, entre Dios y los hombres había un distanciamiento insalvable. Es más, nadie podía ver a Dios y seguir viviendo, debido a su gloria, a su santidad y a su luz, contrastada con el pecado, las tinieblas y la condición caída del hombre. Pero ahora Jesús es llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios ahora no solo está en el cielo, sino que ha venido a morar entre los hombres. Si hubiésemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Jesús mientras Él anduvo en carne en la tierra, en ese pequeño hombre de unos cuantos centímetros de estatura, en ese hombre de apariencia corriente, moraba el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, nuestro creador. Más aún, Él era Dios. Esto es magnífico. Aunque no tuvimos la oportunidad de ver y de tocar a Jesús en carne, hoy los creyentes somos aún más bienaventurados porque tenemos una oportunidad mayor que veremos un poco más adelante. Vivir humano. La Biblia no habla mucho del Señor Jesús después de que Él con sus padres regresó de Egipto y se estableció en Nazaret. A excepción del pasaje cuando tenía 12 años que fue llevado a Jerusalén para ser presentado en el templo, con el fin de que asumiera sus obligaciones religiosas como miembro de la nación de Israel, conforme a los ritos establecidos en la ley de Moisés. Desde esa edad hasta los 30 años, la Biblia no relata casi nada de la vida de Jesús, a excepción de decir que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2, versículo 52. Muchos estudiosos de la Biblia se quejan del silencio que ésta guarda acerca de la vida de Jesús en el curso de 18 años, entre los 12 y los 30. Algunos hasta se han atrevido a inventar un poco de historias fantasiosas y mentirosas acerca del proceder de Jesús en su adolescencia y el comienzo de su juventud. Sin embargo, el versículo arriba anotado lo dice todo. En esos 18 años, Jesús como hombre estaba llenando su alma y su corazón, saturándolo con la naturaleza divina del Padre. Dios estaba creciendo en él y manifestando sus atributos y virtudes ante los hombres. Fueron 18 años de permanente y plena comunión con el Padre. Como hombre, su estatura llegó a ser igual a la estatura de Dios. Cuando tenía alrededor de 30 años, edad a la que los sacerdotes comenzaban su servicio en el templo, Jesús inició su vida pública y comenzó por someterse a Juan, su primo, quien había sido constituido por Dios para ser el precursor del Salvador. Juan lo bautizó en el río Jordán y allí comenzó su ministerio a la vista de los hombres. Como Satanás es porfiado en tratar de obstruir el plan de Dios, una vez que Jesús hubo sido bautizado y como hombre, investido exteriormente del Espíritu Santo, fue llevado por éste al desierto donde ayunó 40 días, después de los cuales apareció el diablo para tentarlo. El enemigo estaba convencido de que como Adán, el primer Adán, había caído fácilmente en su engaño
no encontraba ninguna razón para que Jesús, el postrer Adán, el segundo hombre, no cayera en sus redes de la misma manera. Con esa esperanza se propuso tentarlo. Pero, ¡oh sorpresa! Jesús había aprovechado sus 30 años anteriores y como hombre había saturado completamente su alma de Dios, y Satanás no encontró un solo resquicio por donde pudiera acomodarse en la persona de Jesús. En la tentación, Jesús le propinó una estrepitosa derrota. Desde ese momento, en un periodo que algunos estudiosos de la Biblia afirman ser de 3 años y medio, Jesús vivió en la tierra, complaciendo y agradando totalmente al Padre, demostrando que no hay ninguna razón para que un hombre totalmente mezclado con Dios no lo agrade total y plenamente. Todos los pensamientos que Jesús tuvo estando en carne, todas las palabras que él habló, todas las cosas que él hizo, fueron realizadas por Dios, en el Padre y por el Espíritu a través del Hijo. Con esto nos demostró que un hombre redimido, en quien Dios habita, puede hacer totalmente las obras que Dios hace en él. Por eso él afirma poco antes de su muerte: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, versículo 12. Todo lo que hizo Jesús lo hizo con el propósito de darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Una de las mayores características que tuvo Jesús durante su vivir humano en la tierra fue que sus pensamientos, palabras y obras siempre se originaron en el Padre, y todo lo hizo en el Espíritu. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y si no, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. En verdad, lo que hizo Jesús no lo hizo por sí mismo, sino que el Padre hizo sus obras en él. Satanás hizo todos sus esfuerzos posibles para destruir a Jesús. Como no pudo triunfar en la tentación, usó a muchas personas para hacerle daño, para calumniarlo, para difamarlo, para acusarlo falsamente, pero todo se constituyó en una derrota para el adversario. Satanás usó a gobernantes, a políticos, a religiosos, a sectas enteras, tales como los fariseos, los saduceos, los celotas y al pueblo común, para perseguir a nuestro Señor, pero todo resultó vano. Su persecución se convirtió en una elevada victoria de Dios a nuestro favor. En vista de que nada pudo hacer a lo largo de más de 30 años, se le ocurrió darle un golpe maestro, asesinarlo, quitarle la vida, soliviantando a los hombres poderosos para que le dieran la muerte más infamante, la muerte en la cruz, porque esta era una muerte denigrante, pesada y horrible, que incluso estaba prohibida en la ley judía. Muerte. Dios creó al hombre para que viviera. Él no podía crearlo para morir, porque la muerte es un elemento extraño a Dios y en él no puede haber muerte. Recordemos que la muerte es consecuencia del pecado, y como en Dios no hay pecado, tampoco puede haber muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. Romanos 5, versículo 12. En estas condiciones, el hombre podía vivir eternamente. Pero para lograrlo, debía comer del árbol de la vida, es decir, debía llenarse de la vida eterna que es Dios mismo. Y en Génesis 2 está representado por ese árbol. Pero Dios conocía que en el huerto podía entrar Satanás
con su naturaleza de pecado y de muerte, y que el hombre podía contaminarse con esos dos elementos corruptos del diablo. Por eso le advirtió: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 17. Y precisamente eso fue lo que el hombre hizo. Tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, comió e introdujo dentro de sí dos elementos diabólicos: el pecado y la muerte. Dios no creó al hombre con el propósito de que pecara ni para que muriera. Pero el Señor tampoco quiso obligar al hombre, sino que lo advirtió para que tomara una de dos decisiones. Lamentablemente, Adán tomó la decisión equivocada. ¿Qué podía hacer Dios en esa situación del hombre? No podía darle a comer del árbol de la vida, porque viviría para siempre en pecado, sin esperanza de redención. Dios no podía proceder de manera distinta e impedirle que alargara su mano y comiera del árbol de la vida. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3, versículo 22. El Señor entonces selló el camino al árbol de la vida y echó al hombre del huerto de Edén. Desde entonces todos los hombres mueren y su muerte es totalmente inútil. Ahora Dios tenía que derrotar la muerte, aplastarla y destruirla. ¿Cómo? Él mismo se hizo hombre. El Dios eterno, el Señor omnipotente y omnisciente, tomó a una mujer llamada María, la embarazó, se gestó en ella como hombre durante 40 semanas, al final de las cuales nació como hombre, para vivir en esta tierra su vida divina en la vida humana. ¿Y para qué hizo Dios así? Para poder morir. Como Dios, Él no podía morir, porque como Dios es eterno, la muerte no puede tocarlo. Pero como hombre sí puede hacerlo, y al morir derrotó la muerte, porque después de su muerte resucitó. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Con su muerte, Jesús derrotó al diablo, que tiene el imperio de la muerte, y derrotó a la misma muerte. Veamos esto con un ejemplo. Si usted tiene una casa y es destruida completamente por un incendio, esa casa nunca más podrá ser. Usted puede volver a construir en el lugar donde estaba la casa antes de ser destruida, pero ya no será la misma casa que se quemó. Así usa el mismo diseño. De todas maneras, será otra casa. Jesús murió para que la muerte ya no se enseñoree de nosotros y para que quienes vivíamos esclavos por el temor de la muerte seamos totalmente libres. Otro aspecto que tiene la muerte de Jesús es que cuando Él murió, todos nosotros morimos con Él, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios 5, versículo 14. Para Dios, con la muerte de Cristo, la humanidad caída y pecadora llegó a su fin. Murió y desapareció. Cristo ha resucitado y los creyentes hemos resucitado con Él. Ya no morimos. Usted preguntará, ¿acaso los hijos de Dios no mueren? Efectivamente mueren, pero muere solamente su cuerpo, que fue el más damnificado por el pecado. Pero el espíritu y el alma del hombre, cuando se separan del cuerpo, no mueren, sino que van al paraíso a esperar la resurrección con un cuerpo glorioso que ya no tiene ninguna relación con el pecado ni con la muerte.
En verdad, los hijos de Dios no mueren, entran en un sueño de reposo temporal hasta la venida del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno se le dio vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Este pasaje nos muestra que quienes han dormido en el Señor están descansando. El Señor Jesús, mediante su muerte, además de derrotar a Satanás y a la muerte, quitó de en medio otras cosas que nos impedían acercarnos a Dios. El pecado, que es la naturaleza que Satanás inoculó en el hombre y que él llevó en la cruz, especialmente en las últimas 3 horas de su martirio. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, versículos 33 y 34. Entre la hora sexta y la hora novena del día, Dios quitó de Jesús la unción exterior para juzgar en él el pecado y destruirlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Juan 1, versículo 29 y 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Además de quitar el pecado, que es la naturaleza de Satanás, de en medio, por el derramamiento de su sangre, nos limpió de todas nuestras conductas opuestas a Dios, pecados que cometimos y cometemos como consecuencia de esa naturaleza diabólica. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Efesios 1, versículo 7. El mundo, que es todo un sistema complejo y poderoso, que Satanás usa para atrapar a los hombres en sus redes, fue aniquilado y destruido en la cruz de Cristo. El mundo es sutil y engañoso, y mediante él, Satanás atrae a la humanidad, y muchas veces a los hijos de Dios, y los hace enemigos de Dios. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que decide ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. El Señor Jesús, mediante su sacrificio, se ofreció a Dios como un cordero sin mancha para cumplir todos los sacrificios que Dios exigía a su pueblo en la ley. El sacrificio por el pecado, el sacrificio por los pecados, la ofrenda de paz y el holocausto. Antes éramos enemigos de Dios y mediante su cruz Él nos reconcilió. Antes de su muerte, los dos pueblos que para Dios había en la tierra, judíos y gentiles, fueron reconciliados y hechos uno, y cumplió las ordenanzas, decretos y estatutos que la ley oponía entre nosotros y Dios, y que nadie, a excepción de Jesús, podía cumplir. En fin, la muerte del Señor Jesús es gloriosa y triunfal. La religión pagana del catolicismo y buena parte del protestantismo, comillas, celebran en la llamada, comillas, Semana Santa, la muerte del Señor, y enseñan a sus seguidores a estar tristes, compungidos y afligidos. Quien debe estar triste y preocupado es el diablo, porque pensó que, aniquilando la vida de nuestro Señor, destruiría su plan de redención. Pero el gran damnificado fue Satanás, porque en la cruz
el Señor lo derrotó, lo aplastó, acabó su naturaleza y nos liberó de la esclavitud a que estuvimos sometidos por más de 4 milenios. Los religiosos que piensan que la cruz de Cristo es una pesada carga difícil de llevar, están totalmente equivocados, porque la cruz es el medio por el cual el Señor nos liberó de todas las cargas que nos aplastaban, causadas por el pecado, y nos dio la plena libertad de llegar a la presencia de Dios sin ningún impedimento. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Hebreos 10, versículo 19. La cruz es una derrota para Satanás, pero para el Señor y para nosotros, los hijos de Dios, es una gran victoria. Por eso el Señor no dice que carguemos la cruz, sino que la tomemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, versículo 24. Tomar es bien diferente de cargar. El Señor sí tuvo que cargar la cruz, y para Él fue pesada y muy dura de soportar. Cada instante que pasó desde el momento que fue arrestado hasta que fue crucificado y muerto en la cruz fue de intenso e indescriptible dolor y sufrimiento. Pero cada minuto que transcurría en la cruz, el Señor iba destruyendo uno a uno los elementos de la obra corruptora de Satanás, hasta que al final de la hora sexta exclamó: consumado es. Juan 19, versículo 30. Cuando el Señor murió en la cruz a la hora novena del día, que era la sexta de su crucifixión, toda la hora de la cruz estaba consumada. Es decir, todas las cosas que Satanás había introducido en el hombre para enemistarlo con Dios y separarlo de Él habían sido destruidas y aniquiladas. Ahora el camino para llegar a Dios estaba totalmente expedito, sin obstáculos. Esto demuestra que la cruz de Cristo es como una autopista, un camino llano y sin dificultades que nos permite llegar al Señor sin ningún estorbo. Esta es la obra objetiva de la cruz de Cristo, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo podemos aplicarla para que sea real en nosotros? Muy bien. Algunos dicen que la cruz es para cargarla. Esto no es verdad. No podemos cargar la cruz. Por el contrario, el Señor dice que debemos tomarla. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Para seguir al Señor, que es un asunto voluntario, si alguno quiere venir en pos de mí, primero debemos tomar nuestra cruz. ¿Qué es nuestra cruz? Es hacer nuestra la cruz de Cristo. Es decir, tomar toda la obra que el Señor hizo mediante su muerte en la cruz y hacerla nuestra y disfrutarla. Por ejemplo, en cuanto al viejo hombre, el Señor en la cruz lo crucificó, lo mató y lo anuló. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, versículos 6 y 7. El Señor Jesús tomó nuestro viejo hombre, que no es nada distinto a nuestra naturaleza humana, especialmente nuestra alma, unida a Satanás. Ese viejo hombre fue crucificado y muerto por el Señor. Ahora somos totalmente libres para expresar y manifestar a Dios en nuestro diario vivir como el nuevo hombre. El Señor tomó ese viejo hombre y en su cruz lo anuló y lo mató, y nos liberó del pecado para que ya no sirvamos más al pecado, que es la naturaleza satánica, sino para que sirvamos al Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Romanos 6, versículos 12 y 13. Otros dicen que debemos tomar la cruz para crucificarnos. Tampoco es verdad, porque la única crucifixión eficaz para nuestra redención es la de Cristo, y esa ya ocurrió una vez para siempre. Si nosotros pudiésemos crucificarnos, esa crucifixión sería totalmente ineficaz. Pablo, hablando por el Espíritu, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6, versículo 14. Cuando entramos en nuestro espíritu, donde Dios vive como el Espíritu, la cruz de Cristo se hace eficaz en nuestra vida y somos crucificados para el mundo y el mundo es crucificado para nosotros. Es decir, no tenemos ninguna eficacia ni éxito ni atracción en el mundo y tampoco el mundo es atractivo para nosotros. Un crucificado no puede hacer nada. Estando en el Espíritu, nosotros nada somos y no hacemos nada en el mundo. Tampoco el mundo es nada para nosotros. En ese sentido, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Aquí debemos recordar que el mundo es el sistema construido por Satanás a lo largo de los siglos, sistema que pretende suplir las necesidades que tiene el hombre de sustento, abrigo, seguridad y diversión. Con ella Satanás mantiene al hombre aparentemente satisfecho, pero apartado de Dios, y lo constituye en su enemigo. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que decide ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. En otras palabras, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Pero si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Dios y el mundo son totalmente incompatibles. Podríamos hablar tantas cosas de este tema, pero para no dejar el punto central, debemos detenernos afirmando que la cruz que debemos tomar diariamente es la cruz del Señor Jesús. Y ella no es para crucificarnos, ni para morir, ni para sufrir, sino para hacer nuestra la obra del Señor, disfrutándole nuestro vivir. Gracias a esa cruz somos libres para acercarnos a Dios, vivir en Él y disfrutar todas sus riquezas. La muerte de Cristo hace parte de todas las riquezas que están incluidas en la gracia y que Dios desea que disfrutemos diariamente andando en comunión con Él. Resurrección. La resurrección es el cuarto aspecto que hace parte de lo que el Señor logró para nuestra redención y que está incluida en la gracia que disfrutamos cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Es necesario que miremos los 8 pasos dados por el Señor para nuestra redención como un todo completo e indivisible. Ya a la vez que tengamos revelación y luz sobre cada uno de ellos, para que disfrutándolos seamos llenos de la persona del Señor y podamos alcanzar la meta que el Señor nos ha trazado, la cual consiste en llenarnos de ello hasta toda la plenitud de Dios, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículo 19. Jesús como hombre necesitaba morir para que por medio de su muerte cumpliese todos los justos requisitos exigidos por Dios para que el hombre pudiera acercarse a Él. Con su muerte, nuestro Señor Jesús cumplió todos y eliminó y anuló los obstáculos que Satanás había interpuesto entre Dios y nosotros, impidiéndonos tener comunión con Él. Pero si Jesús solamente hubiese llegado hasta la muerte, su muerte hubiese sido inútil. Solo habría sido una muerte más de un hombre más. Pero ahora hay una fuente de alegría indescriptible, la resurrección del Señor. Con su resurrección, el Señor dio varios pasos que son muy importantes en la aplicación de su redención a nosotros, sus hijos. En primer lugar, al resucitar, Él venció la muerte.
La muerte ya no se enseñorea más de él y tampoco de nosotros, porque cuando él murió, nosotros morimos con él, y cuando él resucitó, nosotros resucitamos con él. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Antes de que Jesús muriese y resucitase, todos los hombres estaban bajo el cautiverio de Satanás por el temor de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2, versículo 15. El Señor ha resucitado. Con su resurrección ha vencido la muerte y nos ha librado de ella y del temor que sentíamos por ella. La muerte ya no se enseñorea de nosotros porque morimos con Cristo y con Él hemos resucitado para no morir jamás. Una vez el Señor resucitó de los muertos, se presentó al Padre como las primicias de entre los muertos, porque todo este plan magnífico se había originado en Él y solo Él tenía el derecho de disfrutarlo en primer lugar como las primicias del fruto de su labor. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero cada uno en su debido orden, las primicias, Cristo, luego los que son de Cristo, en su venida. Juan 20, versículo 17, 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 23. En segundo lugar, aquí hay un hecho magnífico que es necesario observar detenidamente, hacerlo realidad y disfrutarlo. Si tú eres cuidadoso en la consideración de las Santas Escrituras, notarás que hasta aquí Jesús había hablado de mi Padre. E igualmente trató a sus seguidores de mis discípulos. Pero en el primero de los versículos que acabamos de leer, vemos dos expresiones distintas: mis hermanos, mi Padre y vuestro Padre. Hasta aquí Jesús era el Hijo único de Dios, el unigénito. Pero ahora, aunque sigue siendo el unigénito, también es el primogénito, es decir, es el primero de muchos hermanos, hijos de Dios, los cuales somos nosotros. Antes de que Jesús muriera y resucitara, Dios tenía solamente un hijo en todo el universo. Jesús era su único hijo, pero ahora que Él ha pasado por la muerte y la resurrección, tiene muchos hijos. Ahora Dios tiene una familia numerosa. Él como nuestro Padre, y primero unos pocos, pero ahora unos cuantos millones de seres humanos, somos sus hijos, y junto con Él conformamos la familia más maravillosa que hay en el universo, la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19. En tercer lugar, una vez que Jesús resucitó, hizo algo todavía más estupendo. Mezcló a sus discípulos con Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en pie en medio, les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, subrayado, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículos 19 y 22. Después de que Jesús nació de María, en la tierra había un hombre mezclado con Dios. Ese pequeño niño que María dio a luz, que lo envolvió en pañales y lo amamantó, y que le dio todo el cuidado y el cariño que una madre le prodiga a su hijo, es Dios completo, mezclado con la humanidad, Dios y un hombre hechos uno. En Jesús, Dios recobró lo que Satanás había dañado en el huerto de Edén. Por eso Jesús es llamado en la Biblia el postrer Adán,
y el segundo hombre. El postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. El segundo hombre es del cielo. 1 Corintios 15, versículos 45 y 47. Pero desde la noche en que el Señor Jesús resucitó, Dios no solamente está mezclado con un hombre, sino con un grupo de ellos. ¿Cuántos había la noche de la resurrección en el lugar donde los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos? No lo sabemos, pero había allí más de uno, tal vez 11 o 20, o un número superior a 100. Lo que sabemos es que Tomás no estaba, y lo más importante es que el Señor resucitado se sopló como el Espíritu Santo para dentro de ellos, se hizo uno con ellos en su espíritu humano. Ahora Dios es Padre no solo del unigénito, sino que tiene un número plural de hijos. Él también es nuestro Padre. 40 días más tarde, cuando Jesús ascendió, eran 120, que permanecieron durante 10 días en el aposento alto, llenándose del Espíritu. Pasados los 10 días, el Espíritu se manifestó y fueron más de una decena de miles los hombres y mujeres mezclados con Dios. Porque en Hechos 2 se nos dice que los que creyeron recibieron al Señor eran como 3,000, sin contar las mujeres y los niños. Días más tarde, en Hechos 4, fueron como 5,000 varones los que recibieron al Señor, lo cual quiere decir que si sumamos mujeres y niños, superaríamos las 15,000 almas. De esta manera, vemos en el libro de los Hechos cómo se van mezclando con Dios decenas, centenas, miles y millares de hombres y mujeres que Dios había predestinado para su gloria. Todo gracias a que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, con el propósito de mezclarse y hacerse uno con la raza humana. Todos estos pasos que el Señor dio para redimirnos, entre los cuales está la resurrección de los muertos, hacen parte de la gracia que hoy podemos disfrutar sin restricción ni limitación. Ascensión. Después de que Jesús fue al Padre para que éste disfrutase las primicias de su obra más elevada de resurrección, en la noche vino a los suyos y se metió dentro de ellos para permanecer así por el resto de la eternidad. Los siguientes 40 días se manifestó una y otra vez a ellos con el fin de que aprendieran a vivir una vida totalmente nueva, teniendo a Dios morando en sus espíritus, que aprendieran a vivir la vida divina mezclada con la vida humana. En este tiempo les habló también de las cosas tocantes al reino de Dios. Aunque en sus almas necesitaban ser transformados y conformados al Señor Jesús, en sus espíritus ya eran regenerados, porque además de la vida humana, tenían en ellos la vida divina de Dios. Pasados esos 40 días, los llevó al monte de los olivos y les habló algunas cosas. De pronto fue alzado a la vista de ellos y ocultado por una nube. Desde entonces no volverían a verlo hasta su segunda venida. El hecho de que Jesús ascendiera implica que ahora Él está por encima de todas las cosas terrenales, que nada ni nadie está por encima de Él, pues Efesios y Hebreos declaran que Él subió incluso por encima de los cielos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque tal sumo sacerdote también nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. Efesios 4, versículo 11, Hebreos 7, versículo 26. En su ascensión, nada terrenal, ni diabólico, ni pecaminoso, ni inmundo puede afectarlo. Ya no hay problema, por grande y gigante que sea, que pueda apabullarlo. Él está por encima de todo. Y lo más precioso en todo esto es que nosotros estamos con Él y en Él.
Esa obra tan elevada no tiene el propósito de llenar de fama a Jesús y hacerlo muy grande, sino que es una obra hecha a nuestro favor, para que nosotros, tú y yo, participemos de ella y la disfrutemos. Por fe estamos sentados con Él en lugares celestiales, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Esto quiere decir que los hijos de Dios, cuando vivimos en el Espíritu, estamos ascendidos por encima de todas las cosas. Hacemos parte del segundo hombre, que no es terrenal, sino celestial. Antes de que Jesús viniese, muriese, resucitase y ascendiese, y antes de que nosotros creyésemos en Él, pertenecíamos a Adán, el primer hombre, que es completamente terrenal. Pero ahora que Jesús ha muerto, resucitado y ascendido, nosotros estamos en Él y pertenecemos al segundo hombre, que es de los cielos, es celestial. Mas lo espiritual no es primero, sino lo anímico. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, versículos 46 al 49. Tú, lector, argumentarás que esto será realidad cuando el Señor venga y resucitamos o seamos transformados. Y no tenemos argumentos para contradecirte. Sin embargo, debemos decirte que hoy tenemos el Espíritu Santo como las aras de nuestra herencia, y que viviendo en Él podemos disfrutar por fe de todas estas riquezas que el Señor preparó para nuestro gozo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia cada día y disfrutar de todas las riquezas que el Padre ha preparado para nosotros, incluso la ascensión del Señor Jesús. Si no aprovechas el tiempo que el Señor te da para vivir en la tierra, si no usas ese tiempo para disfrutar de todas las riquezas que Él nos ha preparado, puedes estar seguro de que no podrás entrar en el reino de los cielos cuando el Señor venga. En ese reino solo podrán participar aquellos que están saturados de Él. Entronización, glorificación y bautismo en el Espíritu Santo. Jesús, una vez resucitado, con un cuerpo espiritual ascendió al cielo para sentarse en el trono del Padre y ser entronizado como Dios sobre todo el universo y entrar en la gloria de Dios, en la cual vive por la eternidad. Una vez que Él fue sentado en su trono y glorificado, con la gloria que tuvo con el Padre en la eternidad antes del tiempo, no se quedó quieto, sino que continuó con la obra que se había propuesto antes de la fundación del mundo. Lo primero que hizo fue llenar en su espíritu y su alma a los 120 que estaban en el aposento alto en Hechos 1, con su naturaleza, su vida y su esencia. Pasados 10 días, cuando vino la segunda gran fiesta que los judíos celebraban por mandato de la ley, Él vino sobre cada uno de ellos como el Espíritu en forma de lenguas de fuego y lo llenó exteriormente, es decir, los vistió de su poder para que ellos, junto con el Señor, o el Señor junto con ellos, llevaran adelante la obra que el Señor ha planeado y que se extenderá hasta el comienzo de la eternidad, la nueva Jerusalén después del reino milenario. Como el vestido de sus discípulos, para llenar exteriormente a esos 120 hijos de Dios que habían obedecido su mandato cuando les dijo, y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Hechos 1, versículos 4 y 5. Este bautismo no debe entenderse como una llenura interior, sino como un revestir exterior de poder, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo en su interior la noche de la resurrección. Y durante los 40 días subsiguientes a la resurrección, y durante los 10 días que permanecieron en el aposento alto. Estos 50 días fueron usados por el Señor para llenar el alma de los discípulos. Por eso las palabras de Hechos 2, versículo 1, son muy dicientes. Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos en un mismo sitio. Ser unánimes es tener una misma alma. Ánime es alma, es decir, un mismo pensamiento, un mismo sentir y un único deseo. Pero ese pensamiento, ese mismo deseo y el único sentir no era el pensamiento de Pedro, de Juan, de Santiago, de María o de algún otro discípulo, sino el pensamiento, el sentimiento, el deseo del Espíritu. Y el Espíritu pudo obrar en ellos según su voluntad. El alma de esos hermanos estaba saturado de las riquezas del Señor. Su obra no se limitó a ese día, sino que se extendió a todo lo largo del libro de los Hechos, continuó a lo largo de 20 siglos y aún hoy continúa desarrollándose. Porque si miramos detenidamente el libro de los Hechos, no se cerró, no concluyó, sino que permanece abierto y permanecerá hasta el final del milenio, cuando entremos en la Nueva Jerusalén. Algunas Biblias llaman a este hermoso libro de la Biblia los Hechos de los Apóstoles. Y personalmente no nos gusta ese título. Lo decimos con humildad y con temor del Señor, porque ese título revelaría que su contenido son realizaciones de unos hombres, lo cual no es totalmente cierto. Él más bien nos cuenta las realizaciones del Señor mezclado con algunos hombres y mujeres. Y podríamos decir igualmente las realizaciones de unos hombres y mujeres mezclados con el Señor. Y esas realizaciones continúan aún hoy. Tal vez debería ser llamado los hechos del Espíritu con los discípulos. Todo esto lo hizo y lo hace el Señor desde su trono y en su gloria. Y hoy su entronización y su gloria están en la gracia y podemos disfrutarlos cada vez que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Todo esto, lo que el Señor es en su esencia, en sus atributos, lo que Él tiene, las virtudes humanas que, estando en carne, en Jesús las elevó a un estadio espiritual y superior, y los 8 pasos que Él dio para redimirnos, y muchas otras cosas hermosísimas, componen en conjunto la gracia. Y esa gracia es nuestro disfrute diario. En la medida que la disfrutamos, somos saturados de paz. Paz con Dios y paz con los hombres, y paz con nosotros mismos. Y eso nos convierte en pacificadores. Si somos hijos de Dios, que disfrutamos diaria y continuamente de su gracia, seremos pacificadores. Es decir, donde quiera que estemos, las personas a nuestro alrededor percibirán un ambiente de paz y de tranquilidad, y en nosotros se cumplirá el 7º requisito de quienes anhelamos ser parte del reino de los cielos en la venida del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Deseo que en tu corazón estés definitivamente decidido a ganar y a entrar en el reino de los cielos. No hay que luchar ni hay que pelear, hay que disfrutar. En la medida que tú disfrutas vas creciendo, y al crecer pues tendrás entrada franca y abierta al reino de los cielos, así como la podrán tener aquellos a quienes tú ayudes enviándoles la dirección de la página www.las-primicias.com.